Muy buenos días. Muchas gracias. Ahí les agradezco bastante por el espacio y la verdad es que estamos bastante felices de poder compartir más información y tratar de seguir ampliando conocimientos sobre iluminación y pues siempre aportando un poco más sobre esta cultura de iluminación, ¿verdad? Eh, Realmente queremos tratar de ahondar en varios temas para que podamos seguir aprendiendo un poquito más, entendiendo un poquito más sobre esta ciencia, que al final de cuentas no es algo sencillo, pues no es solo simplemente colocar una fuente de luz en un punto, sino también pues tratar de aprender sobre las propiedades y todas las bondades y las características que tiene la luz, ¿verdad? Y aprovecharlas al máximo para ya poder ponerlas en proyectos, ¿verdad? Primero que nada, quisiera ahondar en qué es la luz, ¿verdad? Que es el tema que principalmente nos viene hoy. ¿Qué es lo que llamamos la luz? ¿Verdad? Que es la parte del espectro electromagnético que uno puede percibir. Pues ya dando un poquito más a fondo en lo que es el espectro electromagnético, pues son básicamente ondas que se transmiten en el universo, ¿verdad? Y a diferente escala, y según el tamaño, pues este puede ser percibido o no puede ser percibido por medio del ojo humano, ¿verdad? Eh, Hay algunas cuestiones que podemos ver como rayos gamma, rayos ultravioleta, rayos X, ¿verdad? Sin embargo, la única que podemos percibir naturalmente es la luz, que es un pequeño espectro dentro de todo el universo de ondas que hay presentes, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, en esta imagen podemos ver un poquito más de cerca algunas ondas de longitud larga y algunas frecuencias que van bajando, ¿verdad? Y conforme vamos viendo de diferente tamaño, vamos a encontrar un pequeño espectro que va entre los 700, 640 y los 450 nanómetros, que es básicamente el espectro que nosotros podemos realmente ver por medio del ojo humano. Y aquí es donde se pueden básicamente fragmentar todos los colores que se perciben a través de la luz. Si podemos ver, pues están de un lado los infrarrojos y los ultravioletas. ¿Por qué les menciono esto? Va a ser un poco importante para que después podamos entender por qué ciertos colores se transmiten a través de la luz. Entonces, sí quisiera que le pusiéramos un poquito de atención a ese tema, pero de momento quiero que nos quedemos con eso, ¿verdad? Los infrarrojos de un lado, en medio de la luz, y luego la ultravioleta. Algunas propiedades de la luz. Hay tres principalmente que nosotros tenemos que resaltar. Primero que nada, que la luz se propaga en línea recta. No se va en otra dirección más que en línea recta desde la fuente de luz. Y eso nos ayuda también a entender cómo esta pueda crear sombras o puede crear ciertos efectos, ¿verdad? Por medio de cómo se transmite la luz. Segundo, la luz también se refleja cuando hay una superficie reflectante y esta rebota básicamente sobre esa superficie y hace un ángulo de incidencia según la dirección en la que va dirigida. Y por último, que esta también puede cambiar de dirección cuando pasa de un medio a otro, ¿verdad? Si hay una superficie que pueda transmitir la luz a través de ella, básicamente lo que va a hacer es de que esta dirección vaya a cambiar, creando una refracción, ¿correcto? Resonando un poquito más a fondo de estas tres características, podemos ver la primera, ¿verdad? Que es la luz que se propaga en línea recta. Y como podrán ver en la imagen, pues básicamente nosotros a través de cómo se desarrolla la salida de la luz sobre la fuente, podemos crear ciertas sombras, pues si ponemos un objeto enfrente. Hay dos tipos de sombra, que básicamente está la sombra y la penumbra. La sombra básicamente va a ser esa parte donde ya la luz no incide sobre la superficie que está atrás del objeto, y la penumbra será como esos como residuos de luz que todavía se pueden medio transmitir pues por medio del objeto, ¿verdad? ¿Qué nos dice todo esto? Nosotros a través de esto podemos saber cómo se puede comportar la luz si nosotros colocamos una fuente de luz y ponemos diferentes objetos en el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros ponemos una mesa, por ejemplo, sabemos que en la parte de abajo no va a tener ningún tipo de luz sobre el suelo y que realmente no nos afecta. Sin embargo, sí puede crear
a la hora de que hagamos un estudio de luz, pues obviamente los niveles se vayan a comportar de diferente manera. Entonces, sí hay que saber de que algunas propiedades, en este caso la propiedad de la línea recta, pues va a crear ciertas sombras y podemos aprovecharlas o podemos saber si puede incidir de alguna manera a la hora de que nosotros hagamos un diseño. La luz se refleja. Básicamente la reflexión de la luz pues, va a ser el cambio de dirección que experimenta la luz al momento de caer sobre una superficie y esta superficie que sea reflectante, ¿verdad? Básicamente lo que está haciendo es rebotar sobre esa superficie a través de un ángulo de incidencia. Ese ángulo de incidencia básicamente es cuando nosotros dirigimos la luz en una dirección hacia esa superficie y tiene un ángulo de reflexión la cual incide y se va en dirección al momento de rebotar sobre esa superficie. ¿Cómo nos ayuda eso? Pues al momento de tener una superficie en diferentes tonos, idealmente, si pudieran haber tonos blancos o claros, pues obviamente la luz va a reflejarse sobre esas superficies y va a aumentar la luminosidad en el espacio. Dependiendo del tipo de superficies, hay diferentes tipos que podemos ver. Una luz especular y una luz difusa, que básicamente en el caso de la reflexión especular, pues la superficie refleja la luz perfectamente en todos lados, es lisa, ¿verdad? Tal vez un ejemplo claro de lo que es una reflexión especular podría ser en un aluminio pulido o una superficie especular. Y en el caso de una reflexión difusa, pues el problema que se presenta es de que hay rugosidades en la superficie y eso hace que la luz pues se disperse de otra manera y no de manera rectilínea como sería en el caso de una reflexión especular. ¿Qué es lo que nos depara esto? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos redirigir la luz en cierta línea o de cierta manera, pues nosotros podemos controlar de mejor manera la luz a través de una reflexión especular. Sin embargo, si nosotros quisiéramos tratar de dispersar la luz y que ésta se vaya a un ángulo mucho más grande o que se disperse de manera más amplia, nosotros estaríamos usando una reflexión difusa. Más o menos de esa manera, con esos principios, podemos nosotros poder controlar la luz sabiendo el principio de que la luz viaja en línea recta, ¿verdad? La luz se refracta. Básicamente la refracción de la luz es el cambio de dirección que experimentan los rayos luminosos al pasar por medio de una superficie y que se propagan a distinta velocidad. Básicamente el ejemplo más claro de este tipo de efecto es cuando nosotros colocamos pues un lápiz sobre un vaso de agua y vemos cómo pues al ser un objeto rectilíneo, pues nosotros podemos ver cómo se desfasa de la dirección original que tiene. Entonces, básicamente en el caso de la luz, nosotros podemos crear este mismo efecto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a la realidad? Por medio de lentes. Nosotros lo que utilizamos son lentes, los cuales hacen de que la fuente de luz al momento de pegar, en el caso de la línea recta de la luz, pega sobre la superficie de un lente o de un refractor, como le llaman, ¿verdad? Este se dirige hacia otro lado. Nuevamente, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Control de luz, ¿verdad? Entonces, todos los controles de luz, tanto como reflectores, lentes, refractores, todo esto pues se basa en estos principios principales de la luz. Estas propiedades que nos ayudan a nosotros para poder saber cómo se comporta la luz en diferentes espacios y nosotros podemos ya desarrollarlos en diferentes ámbitos y poder controlarlos de mejor manera. Ahora, vamos a ver algunos aspectos cuantitativos y cualitativos de la luz. Empecemos por los cuantitativos, ¿verdad? En este caso tenemos 4 puntos que abarcar, ¿verdad? Lo que es el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia y la luminancia. En este caso he colocado esta imagen a propósito para poder ver algunos aspectos de estos 4 tipos y verlos ya un poquito más a fondo. ¿Qué es lo que notamos en este espacio? Obviamente, aparte de que es un efecto bastante bonito el que se puede ver en este graderío, tiene 2 funciones. Número 1, obviamente resaltar el objeto
Y número dos, pues una funcionalidad de pues iluminar el espacio correctamente para que uno pueda transitar de manera correcta y no tener espacios oscuros. Sin embargo, en esta imagen podemos ver perfectamente cómo se aplican los 4 puntos. Vamos a verlos un poquito más a profundidad. En el caso del flujo luminoso, es la parte de la potencia radiante total emitida por una fuente de luz que es capaz de afectar el sentido de la vista. ¿A qué me refiero con eso? Si un objeto luminoso pues tiene una potencia, esta va a traducir esa potencia en una cantidad de luz. Esa cantidad de luz que sale de la fuente luminosa es básicamente el flujo luminoso, ¿verdad? Esto lo podemos medir a través de lo que son los lúmenes. Creo que ya algunos ya conocen un poquito el concepto, pero esto es la unidad que básicamente mide la cantidad de luz que sale de un objeto, ¿verdad? Ojo, que esto es nada más cuando sale de la fuente luminosa. No significa que es la cantidad de luz que llega al destino donde nosotros quisiéramos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos iluminando nuevamente, vamos a poner el talle de la mesa o un escritorio, pues en el caso de la fuente de luz estamos hablando nada más de la lámpara que está iluminando. No estamos hablando de la cantidad de luz que hay sobre la superficie del espacio. Ahora, en el caso de la intensidad luminosa, es básicamente el flujo luminoso emitido por una unidad en un ángulo sólido en una dirección concreta, ¿sí? En este caso vamos a hacer esa medida como una candela. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, nuevamente, tomando el principio de que la luz viaja en línea recta, estamos tomando en cuenta que la intensidad luminosa es básicamente la cantidad de luz que se dispara en un ángulo, en una dirección nada más. En el caso, nuevamente, en el caso del flujo luminoso estamos viendo el total de la salida lumínica del objeto. En el caso de la intensidad luminosa es solo una dirección específica a la cual nosotros estamos disparando la luz, ¿verdad? Tenemos lo que es la iluminancia, que se define como el flujo luminoso recibido por una superficie. En este caso sí, nuevamente regresando al ejemplo de la mesa o del escritorio, estamos hablando básicamente de la cantidad de luz que tenemos sobre esa área iluminada, ¿verdad? Esta medida, la medida para poder ver la cantidad de luz, se usa lo que son luxes. Y en el caso de los países de habla inglesa, pues se usa el foot candle, que es el pie candela, ¿verdad? Pero nosotros, en nuestro caso, pues nosotros miramos luxes. Básicamente es la cantidad de luz sobre el área pues, designada a revisarse. Y en el caso de la luminancia, es la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente de la vista con el ojo humano en una dirección determinada. ¿A qué quiero decir con esto? Básicamente la cantidad o la percepción que nosotros tenemos sobre la cantidad de luz que hay sobre un objeto. ¿Sí? Ahora vamos a poner algunos ejemplos. En el caso de la iluminancia, nuevamente, en el ejemplo del escritorio, pues básicamente es eso. ¿Qué cantidad de luz es la que hay sobre ese escritorio para que nosotros pues podamos determinar, ok, estamos trabajando de esta manera o tal? Ahora, en el caso de la luminancia es cómo nosotros vemos los objetos. Tal vez el ejemplo más claro es una estatua o una fachada, ¿verdad? Cuando nosotros iluminamos una estatua o una fachada, nosotros podemos percibir cómo está iluminada, ciertas sombras y todo. Entonces, esa percepción que nosotros tenemos del objeto es básicamente la luminancia, ¿verdad? Y eso obviamente, regresando al concepto de la intensidad lumínica, pues en este caso se aplica, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos viendo en una dirección. En este caso son las candelas, ¿verdad? Eso es básicamente lo que englobaría lo que son los aspectos cuantitativos de la luz. Ahora, los cualitativos de la luz también abarcan 4 puntos, ¿verdad? Que básicamente son el color, la temperatura de color, el contraste y el CRI. Y ya vamos a ver qué es el índice de renderización de cromática. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. En el caso del color, ¿por qué me quiero adentrar un poquito en el tema del color? Porque nosotros cuando vemos el color, a veces lo vemos en modo de pigmento. Sin embargo, la luz tiene otro tipo de colores, ¿verdad? Por principio vamos a ver que el color es la percepción que nosotros podemos ver o que quien lo contempla, ¿verdad? Este tipo de matices que podemos ver según lo que nosotros percibimos a través de la luz. Obviamente, sin la luz no podemos ver los colores, pero la luz también genera sus propios colores. En este caso, si nosotros nos vamos a lo que son los colores primarios, ¿verdad?
Nosotros los colores primarios en cuestión de luz vamos a ver lo que son el rojo, el verde y el azul. Normalmente en el caso de los pigmentos vamos a ver que es el magenta, el amarillo y el ciano. Entonces van a notar como ciertas diferencias, ¿verdad? Porque al momento de combinar los colores, en el caso de los pigmentos, cuando combinamos todos los colores, nosotros vamos a obtener lo que es el color negro. Sin embargo, en el caso de la luz, cuando combinamos todos los colores, vamos a obtener el color blanco. Entonces, regresando un poquito al tema del espectro, el espectro electromagnético, que habíamos visto un poquito en la imagen anteriormente, vamos a ver que el espacio se fragmentaba en diferentes colores. Vamos a regresar un poquito solo para ver esa parte. Como podrán ver aquí se despliegan diferentes colores en este espectro, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros unimos esta parte, todos estos al mismo tiempo, vamos a generar una luz de color blanco. Básicamente, regresando al tema cualitativo, los colores de la luz, pues al combinarse, pues hacen el color blanco. Y normalmente no sé si han visto algún tipo de luminaria que genera colores. Están basados en los tres primeros colores primarios, RGB, ¿verdad? Así les dicen. O sea, rojo, azul y verde, ¿verdad? Entonces, a través de eso, de esta combinación, podemos generar diferentes colores, como el amarillo, el magenta, el cian, e incluso podemos ver otros colores diferentes, dependiendo de la cantidad de rojo, verde o azul que vamos incrementando en el espacio. Entonces, sí es necesario como entender de que los colores funcionan de diferente manera en la luz como en el pigmento. Ahora, en el caso de la temperatura de color, pues es un poquito diferente referente a los colores que se pueden generar a través de la luz. En el caso de la temperatura de color, refiere a cómo se puede ver el espectro referente a cómo se desarrolla dentro del espectro electromagnético en base a un color cálido o frío. ¿A qué me refiero con eso? Pues básicamente lo que se hizo es un experimento en el cual se utilizó un objeto oscuro que se calentó a diferentes temperaturas. En el momento de calentarlo a diferentes temperaturas, pues se pudieron notar de que hubieron diferentes etapas en la cual a cierta temperatura el objeto se ponía de color rojo o transicionando hasta un color azul. Básicamente en el caso de la luz pasa algo similar al momento de hacer una fabricación de una luminaria. En términos, pues básicamente podemos ver que hay colores cálidos y fríos, sin embargo, pues es un poco contradictorio porque realmente la temperatura más fría tiende a ser cálida, ¿verdad? En cuestión de visualización. Y entre más caliente es el objeto, pues es más frío. Eh, Básicamente, en el caso de estas cuestiones, si se dan cuenta, nuevamente regresando al espectro electromagnético y a la parte que yo le había mencionado sobre la luz infrarroja y luz ultravioleta, podemos ver de que el lado más frío, pues tira los más rojos, ¿verdad? Acercándose a lo que sería la luz infrarroja, y al lado de los más calientes, en este caso 7000, casi 10.000 K, podemos llegar a los azules, ¿verdad? Tirando a lo que es al ultravioleta, ¿verdad? Entonces, de este modo podemos entender cómo es que funciona básicamente la luz. Para poner alguna referencia según la imagen, podemos ver de que, por ejemplo, en el caso del 2700 o 3000K, podemos ver como bombillas de tungsteno, o pues lo más conocido es las bombillas incandescentes, ¿verdad? Eh, en el caso del 4000K, en anteriores casos, pues vimos lo que era fluorescente. En el caso del sol, pues normalmente al sol de mediodía utiliza un 5000K, que es básicamente el color frío que debería utilizarse, pues el más frío, ¿verdad? Según normas americanas. En el caso del flash, pues están unos 5500, en una tarde nublada, un 6000K y una sombra, pues sería 7000K. ¿Qué es lo que pasa con el tema del color en temperatura? Pues básicamente lo ideal para el ojo humano o para que éste se sienta realmente cómodo y no tenga, eh, no se vea afectado, pues es que el color llegue hasta los 5000K. De hecho, en Estados Unidos se ha hecho una norma para que no pase de ese color de temperatura. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, en el caso de las luminarias
que vienen con un color de temperatura mucho más alto, que en el caso de 6000K, 6500, pareciera que fuera más, que sale más iluminación o que se ve más claro. Sin embargo, el tema en cuestión de fabricación es de que esta luminaria pues le hace falta ciertos aditamentos, que en este caso es el fósforo, para poder mantener un color estable de luz. Y también se han hecho estudios en el cual pues este tipo de color o temperatura a largo plazo puede dañar la vista. Entonces realmente en el caso de Estados Unidos pues han recomendado que el color de temperatura se quede hasta 5000K, ¿verdad? Entonces como para referencia pues eso sería lo ideal. Ahora nos vamos al tema del contraste. Ahora, ¿qué se define como contraste? Básicamente es la diferencia relativa en la intensidad entre un punto de una imagen. O sea, ¿qué tan bien se define entre una cosa y otra? Digamos, en el caso de la imagen que podemos ver, pues ponemos una luminaria, un objeto muy bien definido y otro que no se ve bastante bien. En el caso del definido, podemos ver que tiene mucho contraste y en el caso que no está tan definido, pues tiene poco contraste. Ahora, ¿cómo nos afecta esto en cuestión de iluminación? Cuando nosotros tenemos un espacio, nosotros podemos definir si este espacio lo queremos con luz definida. ¿Qué quiere decir esto? Con piscinas de luz o aros de luz en el piso. En este caso nosotros estamos hablando que es un espacio con mucho contraste, ¿verdad? Ahora, cuando la luz es general y está disipada en todo el espacio, estamos hablando de un espacio con poco contraste. ¿Cuál es el juego acá? Es básicamente jugar con las sombras, ¿verdad? Si nosotros venimos y utilizamos que la luminaria tenga un haz de luz definido, por ejemplo, tenga un ángulo de 15 grados, 20 grados, pues nosotros vamos a tener algo que tenga mucho contraste, ya que vamos a poner que el haz de luz sea lo más cerrado posible y llegue hasta cierto punto. Ahora, si nosotros abrimos el haz de luz, por ejemplo, unos 60 grados, 70 grados por ahí, pues nosotros estamos abriendo el haz de luz y estamos tratando de abarcar más. Eso va a hacer de que el contraste se reduzca bastante, ¿sí? Ahora, ¿cómo esto nos puede ayudar en ciertos espacios? Por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de una bodega, pues realmente ahí no nos interesa tener mucho contraste porque lo que queremos es iluminar el espacio. Queremos tratar de abrir la luz para que todo se vea iluminado y sea más fácil y agradable ver. Sin embargo, en el caso de un lugar como por ejemplo, queremos ver un pasillo de un centro comercial, lo ideal es tratar de tener mucho contraste. ¿Por qué? Porque esto nos hace que nosotros pongamos piscinas de luz en el espacio, en los pasillos, y podamos en cierta manera redirigir la mirada del público y que vaya en cierta dirección. Así nosotros podemos controlar en cierta manera o de manera psicológica el tráfico del espacio que nosotros tenemos. Esto va un poquito de la mano con el tema de la psicología del color y de la luz. Nosotros lo que tratamos de hacer es básicamente tratar de enseñarle a la gente que vaya siempre a los espacios un poquito más iluminados. El ojo humano, por cuestión natural, siempre va a buscar espacios donde tenga más luz. Entonces, si ustedes, por ejemplo, estuviesen en un cuarto oscuro y de repente les encienden la luz en un punto de la habitación, ustedes inmediatamente van a buscar esa fuente de luz. Esa es una cuestión natural. O sea, todos los seres humanos lo tenemos. Entonces, si nosotros creamos espacios contrastados, pues obviamente nosotros podemos resaltar ciertos espacios o poder dirigir la atención a ciertos espacios, donde también podríamos dar mucho contraste. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros el lobby de un hotel, el espacio más resaltado vendría siendo lo que es básicamente el front desk, ¿verdad? O sea, básicamente donde está ubicada la recepcionista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de resaltar bastante ese espacio, generando un poquito más de luz en ese espacio a través de que nosotros entendamos de que nosotros tenemos que dirigirnos a ese lugar. Entonces, ahí es donde nosotros ya empezamos a jugar con ese tema del contraste, ¿verdad? Para poder, obviamente, darle importancia a ciertos lugares en comparación a otros. Otro aspecto cualitativo de la luz vendría siendo lo que es el CRI. ¿Qué es el CRI? Es el índice de reproducción cromática. Es una manera de medir la capacidad de la fuente de luz de reproducir con mayor exactitud posible los colores del objeto en comparación a la fuente de luz natural. ¿Cuál es nuestra referencia general en tema de iluminación? ¿Sí?
siempre nuestra referencia va a ser la luz del sol. Realmente lo que es la iluminación LED, fluorescente, todo tipo de iluminación siempre viene siendo una imitación de lo que nosotros conocemos como luz, y nuestra definición de luz desde tiempos inmemoriales, pues básicamente es el sol. Entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de recrear son espacios, pues dentro de ciertos lugares a través de nuestra referencia, que es el sol. Sin embargo, por el hecho de que nuestros procedimientos, o al menos la luz artificial que nosotros creamos, pues no es perfecta. Normalmente una luz como la del sol, pues es un poquito difícil de replicar por el tema de toda la cuestión química que se genera en ese lugar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible a través de ciertos instrumentos, ¿verdad? Y por eso es de que la tecnología ha evolucionado. O sea, nuestra primera fuente de luz que ya empezamos a hacer, nosotros utilizarla de manera artificial, pues obviamente fue una vela, y poco a poco fue evolucionando hasta lo que nosotros conocemos hoy, pues que utilizamos el LED, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al ser un producto artificial, pues obviamente no podemos llegar a los mismos valores que tiene la luz solar. Entonces, ¿qué es lo que nos indica el CRI? Básicamente es esa comparativa entre lo que es el sol y la luz artificial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando nosotros producimos luz artificial? Utilizamos ciertos aditamentos o ciertos elementos, los cuales van a generar de que la luz, pues, dependiendo de cómo nosotros coloquemos cierto objeto debajo de esa luz, podamos verlo de diferente manera. Por ejemplo, no sé si les ha pasado de repente que van a una tienda, compran no sé, un suéter, una camisa, una blusa de cierto color que a ustedes les gustó, por ejemplo, azul o rosado o verde, no yo qué sé, o sea, puede ser cualquier color, y de repente salen a la luz del sol y el color cambia. Es precisamente por esa razón que nosotros necesitamos este tipo de aspecto cualitativo, de medición, para entender de que la luz que estamos utilizando en ciertos espacios necesita ser de mejor calidad para la reproducción de colores, o no es necesario. Nuevamente regresemos al ejemplo de la bodega. Realmente en una bodega no es necesario que nosotros reproduzcamos correctamente los colores, porque realmente lo usamos como almacenamiento o simplemente para ir al trabajo, dependiendo del tipo de trabajo que sea, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en un taller automotriz o un taller donde se pintan carros? Ahí necesitamos una calidad alta en cuestión de colores, de reproducción. Necesitamos que la reproducción sea buena para que nuestro trabajo quede correctamente hecho, y no el día de mañana pues llega el cliente, pinta su carro y salga con otro color al sol, ¿verdad? Definitivamente no es lo que nosotros esperamos. Entonces, la escala de medición del CRI va desde el 0 al 100, ¿verdad? Donde el 100 es el perfecto, que obviamente a la fecha pues no podemos llegar a esos niveles. Sin embargo, pues en el caso de algunas de fuentes de luz de alta calidad, pues sí han logrado llegar a esos niveles. ¿Qué es lo que pasa también con el CRI? En el caso del CRI también, por ser una cuestión que requiere mucha tecnología, pues normalmente subir los niveles de CRI también conlleva ciertos sacrificios. Por ejemplo, si usted quiere tener un CRI alto, por lo general, eso va a mermar un poquito de la salida lumínica. Pues obviamente estamos metiéndole más calidad a la reproducción cromática, en base a la salida lumínica, ¿verdad? Entonces, a veces, como les digo, dependiendo de cómo sea el espacio, pues, ¿qué preferimos? ¿Tener mayor salida lumínica y una poca reproducción, o una mayor reproducción y poca salida lumínica? ¿Verdad? Eso va a depender mucho del diseño del espacio. Otra cuestión adicional que tendríamos que tomar en cuenta es de que el CRI no determina la temperatura de color de una fuente de luz, ni viceversa. ¿A qué me refiero con eso? Independientemente del color de temperatura que nosotros utilicemos, el CRI puede ser de 90, en este caso, ¿verdad? Que en las imágenes, donde podemos ver que el 90 CRI es igual para todos los colores de temperatura, y eso no va a definir de que, digamos, sea 6000K, 5000K, 4000K, 3000K, tenga diferentes CRI. No, o sea, podemos generar el mismo CRI para todos los colores de temperatura y eso no va a variar, ¿verdad? Y de todos modos se va a ver bien. Ahora sí voy a regresar a una diapositiva solo para dar un poquito más el ejemplo en el caso de la imagen, ¿verdad? Como podrán ver,
esta es la misma imagen con los mismos tonos de color de los objetos que están mezclados ahí, sin embargo, diferentes CRI. Como podrán notar, el CRI de baja calidad, ¿verdad? Que en este caso es 50 CRI, pues en este caso, pues los alimentos se ven algo opacos, pues. De hecho, no sé ustedes, pero a mí no me provoca realmente venir y agarrar una fruta de esa canasta. Sin embargo, si nos vamos a un CRI 90, donde los colores se ven más vivos, se ven más naturales, pues ahí sí provoca, ¿verdad? Entonces, depende mucho del espacio donde nosotros querramos usar el CRI, en el cual nos va a ayudar a que dé ciertas ventajas o que nos ayude también a que tengamos mejores colores en ciertos espacios. Nuevamente, una tienda de ropa, un supermercado también podría ser que tenga un buen CRI, ¿verdad? Nuevamente, el taller automotriz, diferentes aspectos en los cuales sí vale la pena colocar y donde no vale tanto la pena poner un CRI tan alto, puede ser, no sé, en un parqueo, en una bodega, o sea, incluso eh, podría ser incluso también un garage, ¿verdad? Un sótano. Realmente ahí no vale la pena que nosotros tengamos un CRI tan alto. Entonces, qué es lo que nos dice todo esto, verdad? Que al final si nosotros entendemos todos estos cualidades, esas propiedades, todos estos aspectos de la luz, si nosotros las entendemos a la perfección, nosotros podemos controlar de mejor manera la luz y podemos ir generando, nos podemos ir generando pues mejores espacios, mejores iluminados, o sea, podemos llegar a generar espacios que recrean pues un ambiente diferente y no solo venir y recomendar, bueno, voy a poner esta luminaria X en ciertos lugares, ¿verdad? Sino que realmente ya pensar de una manera más profesional los proyectos que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Poco a poco podemos ir encontrando diferentes maneras de que la luz sea mejor en los espacios y de que realmente se vean de una manera muy espectacular. Créanme que cambia mucho un espacio cuando nosotros ya le ponemos un poquito más de cabeza, un poquito más de corazón y no solo simplemente poner un bombillo y ya estuvo, pues, o sea, no es el punto es siempre crear mejores espacios y generar mejores lugares, ¿verdad? Para las personas que van a ocupar el espacio, ¿verdad? Pues básicamente espero que les haya dado un poquito más de información sobre esto, ¿verdad? Quisiera saber un poquito más de sus dudas, de sus consultas, ¿verdad? Y poder ir respondiéndoles ahí un poquito más sobre la presentación. Creo que tengo bien una pregunta que me mencionan en un evento deportivo que SRI se recomienda. Mire, eso va a depender mucho de qué tipo de espacio deportivo sea, porque por ejemplo en un espacio deportivo, por ejemplo una cancha normal de no sé, una cancha municipal en la cual no se sea televisado ni nada por el estilo, pues obviamente no se requiere un CRI muy alto. Realmente el CRI 70 podría ser bastante bueno, ¿verdad? Para el espacio. Sin embargo, en el caso del reglamento FIFA, digamos, estamos hablando de un estadio que requiere ciertos niveles de luz o ciertos reglamentos, pues habría que ver el reglamento y ellos van a indicar cuál es el CRI que ellos necesitan, qué es la salida lumínica necesitan. O sea, no solo pues ya está un poquito más normado, ¿verdad? Pero en el caso de una cancha, pues que no es televisada ni nada por el estilo, pues un 70 CRI está bastante bien. ¿Cómo puedo medir el CRI en una instalación? Eh, Normalmente hay un aparato especial para eso, realmente no es una cuestión que nosotros podamos medir. Yo le sugeriría de que siempre pues, sea especificado previamente en el espacio y dependiendo del tipo de proyecto, pues podemos sugerir qué tipo de CRI sea. Pero nuevamente, si yo le digo, si es un museo, yo le recomendaría que usen CRI 90. Es bien difícil porque, como le digo, el aparato pues no es tan económico, ¿verdad? Sí es un aparato especial para medir CRI, tanto salida lumínica y la cantidad de luces en el espacio, ¿verdad?
pero lo ideal es de que utilice pues luminarias que sí sean un poquito más, que tengan cierta licencia, que tenga cierta calidad, ¿verdad? Para poder tratar de ser un poquito más confiable en el tipo de CRI que sea. Ahí obviamente todo esto viene desde el momento de la especificación para poder tener un CRI adecuado. Pero ya una luminaria montada en ese momento es un poco complicado porque normalmente necesitamos un aparato especial para poder medirlo. Ah, ok. Esta pregunta es bastante buena. ¿Por qué razón los arquitectos piden luz cálida para casa y no la de luz de día? Tengo entendido que este concepto es para lugares que hay frío, nieve, pero en nuestro país que son tropicales me da sensación de calor. Ok. El tema es más como cuestión de color, de psicología del color. ¿Qué es lo que pasa con el tema del color cálido? Solo voy a regresar un poquito por acá para que veamos este tema. La razón por la cual se ponen colores de temperatura de diferentes espacios es dependiendo de la psicología del color. Digamos, si nosotros nos planteamos cómo es el ciclo circadiano en el día de una persona, normalmente cuando nosotros estamos en la mañana, pues estamos empezando el día y empezando a arrancar motores y todo, pero si se dan cuenta, al mediodía nosotros tenemos un color de temperatura de 5000 K, ¿verdad? A ese punto nosotros llegamos. Sin embargo, si nosotros llegamos a lo que son las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ¿qué tipo o qué color de temperatura podrán notar en el ambiente? Van a notar un color de temperatura bastante cálido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los espacios? Digamos, si a ustedes les ponen una luz de mediodía, por lo general el ser humano lo que hace es como despertarse, ¿verdad? En este momento estamos alertas, estamos encendidos con las baterías arriba y toda la cuestión, pero estamos enérgicos. Sin embargo, a las 4 de la tarde, pues ya sabemos que ya va siendo hora de descansar, ya vamos un poquito de bajada, está terminando el día, ya es un poquito, ya podemos relajarnos un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los colores cálidos? Los colores cálidos, por lo general, se transmiten o se traducen a temas un poquito más relajantes. Entonces, normalmente si uno pone colores cálidos en una casa, lo ideal es de que la casa se sienta como más cálida, más hogareña, más un lugar donde uno puede relajarse, ¿verdad? En el caso de una luz blanca, yo la pondría, por ejemplo, en un gimnasio. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente esté activa, que esté haciendo ejercicio, que vaya de arriba para abajo, que corra, toda la cuestión. Entonces, es diferente poner una luz blanca en una casa porque realmente lo que tratan de hacer es tener un lugar activo, ¿verdad? Pero en el caso de una casa, la idea no es estar todo el tiempo activo o eléctrico, ¿me entienden? Obviamente esto es cuestión de gustos, pero lo ideal, pues en cuestión de psicología, pues es de que las casas sean un poco más cálidas y no referente al tema del ambiente, ¿verdad? Sino más que todo la percepción que uno tiene. Y realmente el color de temperatura no influye en el tema de la temperatura del lugar, nada que ver, solo simplemente es una percepción del espacio. Entonces, un color cálido lo que le va a generar es un poquito más de relajación. Igual, si usted me dijera, ¿cuál sería el color de temperatura ideal en una oficina? Yo le diría un 4000 o un 5000 K, porque lo que necesitamos es que la gente se despierta, no que se vaya a dormir. Entonces, es por esa razón que normalmente en el caso de las residencias o incluso en ciertos restaurantes, lo ideal es utilizar colores cálidos. Ahora, es diferente en un lugar de comida rápida. ¿Por qué? Porque en un lugar de comida rápida es preferible poner un color de temperatura más frío, porque lo que necesitamos es que la gente coma y se vaya, o sea, que la gente vaya circulando, o sea, vamos, vamos, coman y adiós, adiós, va a venir más gente, adiós. Igual lo mismo en un supermercado, estamos tratando de que vayan circulando. Entonces, por eso, en cambio, en un restaurante que sea ya, no sé, un steakhouse o un restaurante ya más fino, normalmente le ponen luz cálida para que la gente se quede más tiempo, que consuma más, o sea, son aspectos donde uno juega con los colores de temperatura a modo de poder mejorar los proyectos, ¿verdad?
Sí, pero en el caso, en esta pregunta me hacen la mención de que la luz fría produciría afecciones a la vista después de mucho tiempo de exposición. Pero es cierto tipo de luz, de luz fría. Estamos hablando de 6000K, 6500K, que por eso es como les comento. O sea, si ustedes buscan catálogos de Estados Unidos, no van a encontrar nada que sea arriba de 5000K. Eso es lo más frío que se permite, porque es el frío de mediodía, ¿verdad? No es que le diga que se vaya a quedar ciego o algo así, pero sí a largo plazo pues puede generar problemas y sí se han hecho estudios en los cuales han visto que sí afecta en cierta manera, aumentan los niveles de estrés, o sea, sí afecta de cierta manera el color de temperatura tan frío, ¿verdad? Entonces por eso se recomienda no irse más allá del 5000K. Y en la psicología de las personas, sí, nuevamente, como le comentaba, pues básicamente lo que afecta es un poco más de estrés, un poquito más, o sea, porque digamos, ya de por sí el color frío ya es bastante fuerte, ¿verdad? Nuevamente es como un sol de mediodía todo el tiempo, pues uno está como más activo. Nuevamente, en un gimnasio no afecta porque uno va a eso, realmente, como a descargarse, a echar punta, o incluso en una bodega o en el trabajo mismo, ¿verdad? Uno lo que quiere es estar activo, no ir a dormirse, ¿verdad? Pero el problema es de que si muy al 6500, pues ya siendo un blanco muy estridente, ¿verdad? Entonces genera ya estrés, ya genera otro tipo de síntomas a largo plazo, ¿verdad? No sé si tenemos alguna otra duda. Algunas cuestiones adicionales como para ir complementando la presentación, ¿verdad? Vamos a regresar a este punto y solo para poder ver un poquito el tema de la imagen que les comentaba. Eh, Deben un segundo, perdón. En el caso de esta imagen, pues básicamente lo que estamos viendo, ¿verdad? Es una doble funcionalidad. Bueno, realmente ahí estamos viendo casi todos los aspectos que les había comentado anteriormente, ¿verdad? Primero que nada, el tema del flujo luminoso, pues obviamente tenemos una fuente de luz pues colocada en el espacio, ¿verdad? La intensidad luminosa, que básicamente es la luz como va dirigida hacia arriba y hacia abajo en, en el caso de la luminaria, ¿verdad? La iluminancia, que básicamente es la cantidad de luz que vamos a ver en las gradas, que básicamente es el espacio que nosotros estamos tratando de iluminar para que obviamente la gente pues con seguridad pueda subir las gradas. Y la luminancia pues básicamente es el aspecto, digamos, de la fotografía que estamos viendo en sí, nuestro punto de vista sobre el objeto que estamos viendo. Al mismo tiempo estamos viendo algunos otros aspectos de la luz, como en el caso de ver cómo se llama, del color los colores de temperatura, el CRI, que en este caso el CRI pues puede ser de cierta manera. O sea, aquí tal vez no nos afecta tanto porque realmente es un espacio nada más de paso, o sea, un CRI de 70 podría estar bien, pero podemos ver siempre también el color de temperatura, que es un 4000K en este caso, ¿verdad? Que nosotros tratamos de hacerlo no tan frío, pues obviamente el espacio, pues no queremos hacerlo un poquito más agradable, no tanto así de, bueno, corra para arriba, ¿verdad? Sino realmente, pues, que sea un espacio más vistoso, ¿verdad? Aquí hay una pregunta más. ¿Cuál sería la luz más adecuada en un área abierta? Amarillo, blanca, amarilla, sodio, blanca, LED. Ok. Mire, lo mejor en un espacio exterior es usar luz blanca. ¿Por qué teníamos luz amarilla antes? Que en este caso, pues sodio, ¿verdad? Básicamente por el tipo de producto que era. Pues normalmente, digamos, si vemos lo que es la historia en cuestión de tecnología de iluminación, el sodio fue una
básicamente de las tecnologías que surgieron en cuestión de precio y salida lumínica, que nos ayudó bastante al momento de iluminar espacios. Sin embargo, tenía ese pequeño detalle, que era sodio. Algo que tiene el sodio, que es pues bastante característico de esa misma tecnología, es que el CRI es pésimo. O sea, es pésimo, pésimo, pésimo. Creo que tiene un CRI de 10 o 0, no sé. Es muy, muy bajo, porque realmente el único color que reproduce es el color amarillo. Entonces, sin embargo, tenía una muy buena salida lumínica y para la época, pues funcionaba bastante bien, pues lograba iluminar espacios. Sin embargo, sí, la reproducción era muy mala. Pero en cuestión de precios, pues era una tecnología que en su momento, pues era bastante económica, que nos ayudaba a iluminar bastantes espacios abiertos y se empezó a utilizar bastante en Cobras y en diferentes espacios. Sin embargo, hoy en día yo lo que le recomendaría, pues siempre es usar una luz un poco más fría, un 4000, un 5000K, y a menos de que fuese, por ejemplo, una fachada de un edificio antiguo o algo más arquitectónico, yo le recomendaría que usara una luz un poco más cálida, ¿verdad? Pues le va a crear un poquito más de dramatismo al espacio, dependiendo de cómo sea el lugar. Digamos, si pusiéramos a iluminar una fachada de una catedral o, no sé, una iglesia o incluso un museo que tenga una fachada así vistosa, pues lo ideal es utilizar colores más cálidos a modo de que se vea un poco más dramático y genere otro tipo de impresión, ¿verdad? Referente al espacio que están ocupando. Entonces, regresando al tema de la imagen, nuevamente tenemos todos los aspectos diferentes, pues centrados en este espacio, ¿verdad? Creo que es bastante interesante el hecho de que también podamos jugar con todos esos tipos de aspectos cualitativos que nos ayuden a fin de cuentas de que podamos crear incluso espacios de manera iluminada, de manera diferente, ¿verdad? Nuevamente, el tema del contraste, pues aquí también se puede ver bastante bien, pues no es un espacio que resalta bastante bien la torre, ¿verdad? Y este efecto que se le genera a través de las diferentes luminarias instaladas, pues hace que realmente resalte entre una y otra, ¿verdad? Entre la que es el fondo y la torre en sí. No hay problema, ingeniero. Nuevamente, otras aplicaciones que nosotros podemos ver en cuestiones de color de temperatura, digamos si nosotros tuviéramos un proyecto retail. El proyecto retail básicamente lo que nos va a ayudar, pues básicamente es una zona de venta, ¿verdad? Una sala de ventas. Pero si nosotros le ponemos en un centro comercial, lo ideal es de que la zona de retail tenga un poquito más de luz, tanto neutral o fría, a modo de que también resalte sobre el espacio. También podemos ver centros comerciales que se trabajan a través de 3000K, porque nuevamente lo que necesitamos es de que la gente se quede en el espacio, más lo que hacen a veces en los locales es de que lo ponen a diferente color de temperatura, a modo de resaltar y tratar de atraer la gente hacia el espacio, ¿verdad? Sí es importante que los espacios sean iluminados con el mismo color de temperatura, porque a veces pasa mucho de que por temas de la cuestión de instalación usan diferentes tipos de color de temperatura para iluminar un mismo espacio y realmente se ve fatal. Entonces lo ideal es que tratar de asesorarse un poquito, ¿verdad? Y decir, bueno, yo quisiera utilizar este color de temperatura, para embargo, el proyecto trata sobre esto. Que normalmente yo cuando ando viendo proyectos, pues trato de preguntar para qué es el proyecto, qué es lo que queremos llegar con el proyecto, o sea, entender un poquito más de él para poder recomendar correctamente qué color de temperatura podemos usar o que incluso qué salida lumínica sería la ideal en ciertos espacios. Y otra cosa que ayuda bastante, pues obviamente es el diseño de iluminación que nos da una idea más clara de cómo podemos trabajar el espacio, ¿verdad? Y qué cantidad de luminarias, o sea, no solo simplemente sería venir y colocar una luminaria en medio y ya estuvo, sino que realmente iluminar adecuadamente el espacio, ya tomando en cuenta todos los aspectos que estamos viendo, ¿verdad? Incluso
Si nosotros quisiéramos iluminar ciertos espacios con mucho contraste, pues ver qué tipo de lentes, qué tipo de ángulos de incidencia podemos utilizar a modo de que el espacio se vea de diferente manera y no solo una luz plana, ¿verdad? Normalmente sugeriría que en proyectos como, por ejemplo, centros comerciales se utilicen diferentes contrastes a modo de resaltar ciertos espacios, porque realmente el problema con un centro comercial no iluminado de esta manera es de que se ve muy plano y realmente la gente pues no le da importancia a ciertos espacios que nosotros podríamos resaltar en comparación a otros, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que en ciertos espacios que utilizamos bastante contraste y en otros no. Obviamente, la interpretación a la hora de hacer un diseño, pues va a depender mucho de estas características, porque digamos, si nosotros utilizamos un proyecto que tenga mucho contraste, probablemente vamos a notar que la luz no va a ser medida de la misma manera que, por ejemplo, en una oficina. Si ustedes le piden, por ejemplo, un nivel promedio de 500 luces en un espacio, en un lugar con contraste, pues depende mucho de qué espacio es el que queremos que tengamos cierta cantidad de luces. O sea, no es lo mismo tener un promedio general que en un espacio específico que nosotros queramos resaltar, ¿verdad? Nuevamente, regresando a nuestro ejemplo de la mesa o del escritorio, ¿verdad? Si nosotros tenemos una oficina y tenemos un escritorio con cierto contraste, ¿verdad? Entonces, lo ideal es de que la mesa sea la que esté más iluminada y, y el espacio en general pues tenga otro tipo de iluminación. Sin embargo, nuestra mesa de trabajo esté correctamente iluminada para que a nosotros no nos cueste leer o pues utilizar bien las herramientas que estemos utilizando, ya sea estemos escribiendo, estemos trabajando en la computadora o todo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, toda esta información que les vengo diciendo de los principios básicos de iluminación ayudan para que nosotros desarrollemos correctamente un proyecto y que tengamos todas las herramientas necesarias para tener un proyecto adecuado, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho la atención. La verdad es que, como les digo, es un tema bastante amplio. Podemos abarcarlo un poquito más, pero realmente también los tiempos son cortos, ¿verdad? Y yo sé que al final de cuentas el tiempo es preciado, pero espero poder haberle transmitido un poquito más de la información que nosotros manejamos, ¿verdad? Que realmente con la experiencia que llevamos de haciendo proyectos, pues nosotros tratamos de aplicarla día a día y pues cualquier duda o consulta que tengan, pues pueden abocarse aquí tipos industriales o pueden abocarse con nosotros, ¿verdad? Y nosotros pues con mucho gusto podemos atenderlos y cualquier duda que tengan, pues estamos a las órdenes. Muchas